Año 1899, Granada. En una noche de luna rota, en las empinadas calles del Albaicín, donde la piedra respiraba humedad y el aire olía a alcanfor y mirra mezclados con el incienso de la parroquia, una casa de fachada encalada cerraba sus ventanas como quien aprieta un secreto contra el pecho. Las campanas de San Nicolás tocaban con voz cerúlea, y en el patio interior el sonido metálico de una tetera contra la fuente marcaba una rutina que nadie creía sospechosa. Vivía allí una mujer cuyo nombre la ciudad apenas pronunciaba en voz alta, doña Rafaela de la Vega, viuda, con manos de costurera y mirada de quien ha visto demasiado para seguir creyendo en la suerte. Y no era por la cantidad de velos que arreglaba ni por la habilidad con la aguja. Existía una acusación que la prensa local susurró en titulares temblorosos y que un legajo sellado en el archivo municipal consignó bajo la palabra inexplicable. Y cada noche, decían algunos testigos, la viuda cerraba la puerta del cuarto alto y, al amanecer, en la ventana de su sala había manchas de aceite y un olor a natrón que resistía el tiempo. Los documentos que conservó el notario y la parroquia, los escritos del escribano que presentó un acta al juzgado y una carta encontrada entre los papeles de la difunta, afirmaban que en aquella casa se practicó una preservación de cuerpos por medios artesanales y rituales. Esta es la historia de la confesión sellada que explicó el extraño ritual nocturno de una viuda, de cómo el duelo se transformó en un expediente que dividió a una ciudad y de cómo los límites entre reverencia y crimen se desdibujaron. Antes de continuar, díganos desde qué barrio nos escucha, porque esta historia, aunque enterrada, sigue tocando campanas en distintas plazas. Pero para entender por qué Rafaela llegó a encerrar su vida a la sombra de una tradición y a un legajo sellado en un cajón del notario, hay que retroceder a su infancia en una casa de tejas rotas, a una madre que le enseñó a coser y a limpiar heridas en un sótano donde el olor a mirra se mezclaba con el sudor y la humedad. Los archivos de la parroquia, las cartas encontradas en un arca y el acta del escribano serán las piezas que este relato abrirá una por una. Rafaela nació en 1864 en una casa junto al Darro, en una calle estrecha donde las parras protegían del sol y la casa del lado era de un herrero que golpeaba con constancia hasta el crepúsculo. Su madre Isabel fue costurera y curandera, una mujer que guardaba en un botiquín telas de alpillera, frascos con alcohol y recetas anotadas en hojas que olían a humedad. A los 8 años, Rafaela aprendió a coser a la luz de una vela, a leer los nombres escritos en las lápidas del cementerio cercano y a reconocer la diferencia entre una cicatriz que cerraba la carne y una herida que dejaba la mirada abierta. En la casa, la abuela contaba historias de santos y de preservación de reliquias, y entre esas historias surgió la idea de que el cuerpo podía permanecer cercano si se aplicaban ciertos ungüentos y se guardaban los objetos del difunto. La niñez de Rafaela estuvo marcada por la temprana muerte de su padre, por una epidemia de gastroenteritis que se llevó a un hermano, y por la obligación de hacerse mayor antes de tiempo. Esos recuerdos se grabaron con los olores del hogar: mirra, maderas raspadas, el aceite de linaza en los muebles y el polvo de carbonilla del fogón. Un legajo escolar describe su letra menuda y una nota de la parroquia la registra como colaboradora en la sacristía, doblando manteles y sosteniendo las velas. A los 16 años ya sabía distinguir un certificado de defunción de un acta bautismal, y esa familiaridad con el papeleo la llevó a conocer nombres, fechas y destinos que para otros eran cifras sin rostro. En esos años nació en ella la convicción de que los rituales antiguos no eran superstición, sino una forma de mantener el lazo con los que se han ido. Fue durante una enfermedad de su madre que Rafaela aprendió a hacer frascos con sustancias que, según la tradición que le enseñó la abuela, ayudaban a preservar el aspecto de la piel y el olor de los cabellos. No hablaba de natrón con la ligereza de los curiosos, lo tenía como una palabra de laboratorio y de altar al mismo tiempo. La joven tocaba la arpillera y afirmaba: con eso no se tapa el dolor, se lo acompaña. Los vecinos la recordaban como una chica seria que cerraba la puerta y guardaba en su baúl cartas de amor, ropas arrugadas y pequeños recipientes de vidrio rotulados con la letra de su madre. En el legajo de la parroquia hay una carta dirigida a un confesor que dice: yo solo quería que volvieran a mí aunque fuera en memoria. Esa frase, escrita con tinta temblorosa y guardada como prueba, sería años más tarde parte de la confesión sellada que nadie esperaba leer.
Los primeros episodios que marcaron el patrón surgieron tras su matrimonio con don Emilio Barrena, un comerciante de telas que murió en 1888, dejando a Rafaela con una herencia modesta y una inquietud mayor. No pasó mucho tiempo hasta que se casó por segunda vez con Tomás Ortega, un albañil que falleció en 1891 en circunstancias que la gente prefería llamar accidente. En la casa se tejía una rutina: velos en la mesa, cartas enceradas y una pequeña habitación en el tercer piso donde conservaba pertenencias de sus esposos. Los vecinos, al principio, hablaron de coincidencias. Luego, cuando la frecuencia de las muertes aumentó y cuando la señora empezó a comprar natrón en frascos más grandes, los susurros se transformaron en recelo. Cuando el sastre de la plaza, Miguel Riz, dijo a un amigo: «No es normal que en tantos años a una sola mujer le mueran tantos hombres». La frase se volvió un rumor. Aparecieron nombres en el pueblo como gotas en una esponja. Juan el herrero comentó en la taberna que había visto a Rafaela entrar al cementerio a medianoche con una lámpara. La costumbre de encender una vela junto a una tumba no era inusual, pero entrar sola y llevar consigo recipientes cerrados no era hábito de la devoción. La sucesión de cartas de herencia firmadas en el notario de la Calle Nueva registró transferencias que, sumadas, serían motivo de atención. Los primeros registros judiciales mencionaron un patrón. Cada muerte iba acompañada de un testamento que nombraba a Rafaela heredera universal o beneficiaria de alguna pieza valiosa. Entre 1892 y 1898 se contaron 4 defunciones con ese rasgo, y en el legajo del notario hay actas de cada firma, fechas y testigos. Los testimonios orales recogidos por el canillita del pueblo, Eloy, decían que la mujer lloraba con palabras que olían a reconciliación y no a culpa. La gente empezó a preguntarse si aquello era azar de mala racha o un patrón orquestado con mano fría. En la taberna de la plaza se tejieron escenas. Pilar la posadera, Antonio el cartero y el joven estudiante del seminario que escuchaba todo en silencio, cada cual con una versión distinta. Surgieron pequeñas escenas familiares en las que Rafaela cosía para los niños del barrio, y al terminar les regalaba una tela que llevaba un olor leve a mirra. Las coincidencias se volvieron sospecha cuando se supo que la viuda guardaba en su cuarto una cripta pequeña, no subterránea, sino una pared forrada donde se disponían objetos, fotografías y frascos con líquidos que, según decía, preservaban el recuerdo. Algunas voces, como la del párroco don Joaquín, preferían la prudencia. Otras, como la de la comadrona Antonia, juraban que había visto en la ventana una silueta de madrugada colocando algo en la placa de la tumba. La ciudad se dividió. Unos creían en la santidad del duelo y otros hablaban de expedientes, de peritajes y de un notario que ya estaba inquieto por las firmas repetidas. La escalada social tuvo nombres que la prensa consignó con precisión. 9 vecinos pasaron de cuchichear a firmar la denuncia. Los principales fueron Pilar la posadera, que vio entrar hombres a la casa por una puerta lateral; Antonio el cartero, que recordó cartas selladas con la misma tinta; Eloy el canillita, que recogió rumores en la plaza; don Joaquín el párroco, que recibió confesiones veladas; Antonia la comadrona, que había atendido partos en la calle; el joven estudiante Alonso, que tomó notas en su cuaderno; el herrero Juan, que reparó un candado forzado; la costurera del barrio, Rosa, que tejió mantos para los funerales; y el notario Manuel García, que registró testamentos. Cada uno dio una declaración que el escribano consignó en acta y que fue añadida al expediente. En la taberna se desarrollaron diálogos cortos pero afilados. Pilar contó a Rosa: «Vi a la viuda llevar frascos en la mano y encender una vela en la puerta». Rosa respondió: «Tal vez es devoción. Ya sabe que la pena a veces exige ceremonias». Antonio replicó desde la barra: «Si fuera devoción, ¿por qué tantos testamentos en su favor?». Y el joven Alonso anotó en su cuaderno: «La costumbre cambia cuando la palabra herencia aparece». Fueron conversaciones que se multiplicaron y que se transformaron en presiones. El párroco llamó a la prudencia y pidió que no se juzgara sin pruebas, mientras el notario guardaba un silencio oficial que, por su propia naturaleza, alimentaba la curiosidad. En un recuento de la prensa local se leía: «La ciudad observa, el expediente crece y la expectativa de un peritaje real aumenta».
Esa expectativa sería el inicio de la llegada de quien investigaría lo imposible. La llegada del agente que condensaría la sospecha en investigación formal fue un giro en la trama. Un funcionario del juzgado, el comisario Mendoza, enviado desde Granada capital, se presentó en la casa con una orden de inspección y un talonario de entradas en blanco para interrogar testigos. Su nombre fue pronunciado con respeto y una pizca de temor por quienes entendían que su presencia transformaba rumores en expediente judicial. La primera noche en que Mendoza llegó al barrio, la luz de su lámpara se mezcló con la de la calle, y los gatos huyeron de los portalillos. Se presentó ante el notario Manuel García y pidió ver los legajos, las actas y las cartas. El notario accedió y tomó un paquete de papeles atados con hilo. En la sala de la casa de Rafaela, bajo la mirada seria del comisario, se produjeron conversaciones que fragmentaron la calma. Mendoza habló con Pilar la posadera, con Antonia la comadrona, con Alonso el estudiante y con la propia Rafaela. Hubo un primer diálogo tenso en el salón de entrada, donde la luz quitaba color a las alfombras. Mendoza dijo a Rafaela: «Señora, necesito saber la verdad de lo que guarde en el cuarto alto». Rafaela respondió: «Lo que guardo son recuerdos, señor comisario, piezas de vida que no quise perder». Mendoza insistió: «Pero hay testamentos, hay patrones que apuntan a usted, hay frascos que han sido comprados con frecuencia». Ella replicó: «Mi fe y mi pena no conocen otra forma que conservar, no hay delito en recordar». Alonso interrumpió: «Vi a gente entrar a medianoche, señor». Pilar añadió: «No es por malicia, es miedo». El diálogo continuó con preguntas del comisario y respuestas que lentamente cerraban la escena en una cinta documental. Mendoza, con voz firme, dijo: «Abriremos un registro, se hará un acta y se llamará a peritos». Y así se hizo. El registro inicial encontró una puerta cerrada con llave en el tercer piso y un candado que Juan el Herrero identificó como de manufactura local. Fue la primera vez que la palabra exhumación apareció en las conversaciones como posibilidad teórica si los hallazgos así lo exigían. El comisario ordenó la presencia de un peritaje médico y de un tanato. Un escribano que certificara cada movimiento. Se redactó un acta que comenzaba con «Certifico que en mi presencia» y el sello del notario. La comunidad, dividida, observó cómo la intervención del Estado ponía en marcha procesos que transformarían el rumor en conocimiento documentado. La inspección y la posterior investigación desplegaron una sucesión de descubrimientos que dejaron al pueblo en silencio. La mañana en que el cerrojo fue forzado por el herrero y el comisario, el aire tenía olor a cobre y a piedra húmeda. En la sala alta, la luz entró cortada por una celosía y el polvo flotó como si los años se resignaran a caer en la alfombra. Dentro, entre telas dobladas y fotografías, se halló una estructura de madera cubierta de arpillera que al tocarla dejaba un residuo cerúleo en las manos. Había recipientes de vidrio, frascos con etiqueta escrita a mano, natrón, mirra, aceite de oliva, resina. En una caja de madera se encontraron cartas de despedida, pañuelos bordados y, en el centro, un pequeño cofre con notas legales, testamentos, actas de herencia y 5 títulos firmados ante notario. Los peritos presentes describieron la escena con términos técnicos: un procedimiento de preservación artesanal, posible embalsamamiento parcial, utilización de natrón para desecación, sellado con resinas y aplicación de aceites para mantener el aspecto de la piel. El peritaje médico, firmado por el doctor Velasco, apuntó en su informe que algunos cuerpos presentaban marcas de intervenciones post-mortem, pero no señales de violencia letal obvia. El informe decía: se constató preservación externa, ausencia de lesiones homicidas recientes, presencia de sustancias de desecación y múltiples adherencias producidas por resinas. La descripción técnica, corta, fue explicada a la comunidad con palabras que mezclaban ciencia y tradición. El doctor mostró cómo el natrón actuaba como desecante y cómo ciertas prácticas antiguas podían impedir la putrefacción por un tiempo. También comentó sobre la posibilidad de que un cuerpo no presentara señales claras de fallecimiento si había intervención temprana. El peritaje describió además el embalaje con arpillera, la colocación de objetos personales sobre el pecho y la costura de pequeñas bolsas con cabello y cartas. El notario redactó un acta que registró cada objeto encontrado y adjuntó al legajo fotografías y testimonios. Fue en ese momento cuando apareció una carta fechada en 1897, escrita por la propia madre de Rafaela décadas antes, que contenía instrucciones rituales y una frase que heló a los presentes: «Lleva conmigo lo que soy, y no me dejes ir sin arder en el recuerdo».
Esa carta fue añadida al expediente, con la nota del escribano, documentado y firmado. Surgieron preguntas técnicas. ¿Ese procedimiento equivalía al embalsamamiento en términos legales? ¿Podía considerarse un delito la preservación voluntaria de restos propios o ajenos si no hubo previo certificado de defunción? El doctor respondió con cautela y una definición. Embalsamamiento es la intervención que altera deliberadamente la disposición natural del cadáver con fines de conservación. Aquí hay indicios de preservación, técnica tradicional con ingredientes identificables y corresponde un peritaje ampliado. El peritaje requerido trajo consigo informes complementarios y un estudio de sustancias, incluidos análisis de resinas y natrón, cuyas descripciones técnicas fueron añadidas al legajo en un lenguaje preciso que la ciudad empezó a leer con atención. El proceso judicial que siguió fue público y acumuló tensiones de todo tipo. La apertura del juicio fue un espectáculo en la Plaza Mayor, con vecinos que llenaban los bancos y periodistas que copiaban cada palabra. Los documentos centrales, incluidos en el expediente, fueron leídos en voz alta: actas de herencia, certificados de compra de natrón, la carta de la madre y el peritaje del doctor Velasco. El fiscal presentó una acusación que osciló entre el delito de manipulación de cadáveres y la sospecha de homicidio por herencia. El juez, don Sergio Alcalá, presidió con rostro sereno y, en su primer pronunciamiento, pidió que se presentaran pruebas que demostraran intención criminal y relación causa-efecto entre las muertes y las acciones de la acusada. En la sala se produjo un diálogo denso. El fiscal dijo: «Las pruebas muestran un patrón». El defensor respondió: «La tradición y la devoción no son delito». Rafaela tomó la palabra en un momento cargado de emoción y leyó una carta que se titulaba Mi memoria, fechada por ella misma. Dijo entre sollozos: «Yo no quiero más muertos, quiero conservar lo que fue mío». Su voz, quebrada, llenó de pregunta la sala. Los testigos declararían en cadena. Pilar relató que había visto a Rafaela llorar ante una fotografía. Antonia contó que la viuda siempre llevó consigo un paño con mirra. Alonso leyó apuntes de las madrugadas en que observó luces y sombras. El notario dio fe de firmas de testamento y el párroco relató confesiones que no tenía derecho a revelar, pero que indicaban dolor. El tribunal escuchó al perito describir procedimientos, extracción de fluidos corporales en caso de embalsamamiento moderno, pero aquí una técnica ancestral utilizando natrón y resinas en fórmulas caseras. El peritaje añadió una precisión legal. Sin certificado médico que indique hora y causa de la muerte, resulta complejo imputar homicidio, pero la manipulación de restos y la falta de inscripción en registros mortuorios pueden constituir delitos según el código vigente. En un giro dramático, el fiscal presentó una carta sellada que había sido hallada en un cajón en casa de la acusada y que ella negó haber escrito. El juez ordenó abrir el sobre durante la sesión. La carta, que se leyó en voz alta, era la confesión sellada que, según el legajo, explicaba el ritual nocturno. En ella, la voz era íntima y contenida. El texto decía: «Yo actué movida por amor y miedo. No pretendí causar daño. La pena me enseñó a buscar la permanencia de quienes amé». La sala se dividió y la pregunta retórica flotó: ¿hasta dónde la ley entiende el dolor humano? En el cierre del juicio, la defensa apeló a la falta de pruebas concluyentes de causa o de dolo, mientras la acusación reclamó la aplicación del código para quienes manipulan restos sin autorización. El veredicto se pospuso. Entre la multitud, algunos murmuraron que la confesión era la explicación de todo, otros que era una pieza para aliviar la culpa. La tensión alcanzó un punto en que la ciudad aguardó la sentencia, como si de ella dependiera la definición misma de la compasión humana. La ejecución de la decisión judicial fue un acto que conjugó ritual, ley y un llamamiento a la moral pública. Cuando la sentencia llegó, la pena no fue de muerte corporal, pero sí de multa y de restricción en la práctica de determinadas actividades, junto a la incautación de objetos que se ordenó entregar a la parroquia para su custodia. El día en que se procedió a retirar los frascos y las telas, la multitud se congregó, y la escena tuvo la solemnidad de un funeral inconsútil. El olor a mirra cubrió la plaza al inicio, y luego, de manera inexplicable, las campanas de la parroquia dejaron de sonar por unos minutos, como si el aire hubiera decidido respetar el silencio.
Algunos presentes aseguraron haber visto en el momento de cerrar los cofres una sombra que atravesó la calle y que no correspondía a figura humana. Otros juraron que la luz en la ventana de la casa se apagó sola. El notario redactó el acta de entrega con precisión. Se hace entrega de los frascos, recipientes y documentos a la parroquia para su custodia y disposición conforme a la ley. La comunidad reaccionó de distintas maneras. Pilar lloró y dijo: «Perdimos a una vecina que amó demasiado». Antonio el cartero comentó: «La ley hizo lo suyo, pero ¿quién devuelve los días?». El párroco recitó una oración por las almas y por la ciudad, y en las calles hubo quien encendió una vela en memoria de los que se marcharon, y quien, en silencio, se guardó en casa para no pensar en la fragilidad humana. Fue en ese instante que la ciudad asistió al fenómeno que muchos describieron como inexplicable. Una racha de vientos cortos levantó los papeles de un legajo en la plaza y los dejó ordenados como si alguien los hubiera colocado allí, con la misma letra del notario. No había explicación meteorológica simple para la calma que siguió a ese gesto. Los presentes lo interpretaron como señal, unos de consuelo y otros de advertencia. La escena quedó registrada en un acta suplementaria que decía: «Hecho observado por testigos, sin explicación inmediata». La ejecución de la sentencia y la retirada de los objetos cerraron una etapa, pero abrieron otra, la de la reflexión sobre qué es preservación, qué es herencia y dónde termina la devoción para convertirse en acto jurídico sancionable. El epílogo registró los ecos que la historia dejó en el tejido social y en la documentación histórica, desplegándose en 3 momentos que muestran la evolución del caso en el tiempo. Un mes después de la sentencia, las cosas parecieron calmarse en apariencia, pero la tensión latía en privado. La parroquia, encargada de custodiar los frascos, redactó un informe de recepción y un legajo nuevo fue abierto bajo la referencia de embalsamamiento artesanal. Los registros de la parroquia consignaron la llegada de las piezas con una nota: «Recibimos para preservación y estudio». El documento fue firmado por don Joaquín y por el notario, y se guardó en el archivo donde luego sería consultado por investigadores. En esa primera etapa, hubo debates en el comité local sobre si permitir la conservación de objetos rituales, y se dictó una ordenanza que regulaba la disposición de restos y la inscripción en actas. 3 meses después, el caso saltó a la capital, donde un periódico académico publicó un artículo que discutía la práctica de preservación como un fenómeno etnográfico ligado a tradiciones populares y a la ausencia de procedimientos oficiales de duelo. El artículo citó el expediente, mencionó el peritaje y propuso un diálogo entre la ciencia forense y las prácticas culturales. La publicación provocó un intercambio entre peritos y teólogos, en el que se discutió la diferencia entre embalsamamiento profesional y preservación ritual. Se realizaron análisis químicos en el laboratorio de la universidad, donde se identificó la presencia de natrón en varios frascos, resinas de pino y aceites que coincidían con recetas antiguas. El informe técnico añadió: «La composición evidencia una técnica de desecación que prolonga el aspecto de piel y cabello, sin agentes tóxicos identificados en primera instancia». Ese peritaje científico permitió reinterpretar los hechos desde la técnica, reduciendo algunas sospechas de criminalidad y sugiriendo que la práctica era más cercana a un ritual de memoria que a un método homicida sistemático. Se abrió entonces una nueva discusión jurídica sobre la necesidad de reglamentar estas prácticas y sobre la creación de protocolos de peritaje cultural. Se propuso la creación de expedientes especiales que incluyeran peritos forenses y antropólogos. 6 meses después, la ciudad volvió a hablar del caso cuando, durante una pequeña exhumación autorizada para estudiar una de las piezas, se encontraron documentos que ampliaron la comprensión de la motivación. En la cripta de la casa de Rafaela, se halló una caja con cartas fechadas desde 1880 hasta 1899, correspondencia de amantes, promesas, testamentos y anotaciones que hablaban de la soledad y de pactos rotos. Había una carta, escrita por un hombre llamado Enrique, que decía: «No me pidas que vuelva, pero guárdame si la muerte me alcanza lejos». Esa carta, leída por el tribunal y por la parroquia, pareció ofrecer la pieza final del rompecabezas emocional. Los estudios antropológicos concluyeron que la práctica de Rafaela formaba parte de una tradición local menos conocida, que buscaba la permanencia simbólica de los seres queridos, y que la técnica empleada, si bien improvisada, respondía a saberes transmitidos en familia. No se halló evidencia concluyente de intención homicida para muchas de las muertes señaladas, aunque no se pudo reducir totalmente la incertidumbre en todas las muertes. El balance final fue complejo. A ojos del derecho había irregularidades, a ojos de la ciencia había prácticas que podían explicarse técnicamente, y a ojos
Ojos de la comunidad, había una mujer que actuó por desesperación y por un temor a la pérdida que no supo cómo procesar. En los archivos quedó la lección de que la intersección entre ritual y ley es frágil y que, cuando la pena sale de lo privado y entra en lo público, las respuestas requieren instrumentos que combinen empatía y técnica. Al final, la ciudad guardó el expediente en un legajo numerado y la parroquia mantuvo bajo llave los frascos que una vez fueron objetos de devoción. Quedó como testimonio una carta dirigida al notario, hallada abierta en el cajón de Rafaela, con la frase: «Que mi memoria quede en manos de quienes entienden el peso del amor». Los archivos muestran actas, peritajes y un documento donde el juez escribió: «La ley debe ser rígida y humana a la vez». Queda la pregunta que atraviesa esta historia: ¿hasta dónde puede llegar la ley para regular los gestos del dolor humano sin transformar la compasión en delito? Y en las calles del Albaicín aún se cuenta la anécdota de la ventana que por años siguió prendiendo una vela en la noche, como si la ciudad no hubiera terminado de decidir qué creer. Si esta historia le tocó, comente abajo qué palabra le define en este dilema, amor o miedo. Su opinión ayuda a pensar cómo las comunidades enfrentan los límites entre memoria y norma. Y mientras usted lo considera, las actas, los legajos y la carta sellada siguen en los archivos, esperando que alguien vuelva a leerlos con ojos que no juzguen solo desde la ley, sino también desde la fragilidad de los que aman. Cuando las campanas toquen, algunos seguirán contando hasta 20 y otros todavía preguntarán si la preservación fue un sacramento o un ilícito.